¿Os gusta este globo? Me lo encargaron para un evento. Si os gusta, quedaos conmigo que os enseñaré cómo lo hice. Hola a todos, yo soy Cali y os doy la bienvenida a mi canal. Para hacer este globo vamos a usar esta pelota de playa que tiene 65 centímetros de contorno. Puede ser un poco más grande, no pasa nada. Os dejaré la lista de materiales que usé en la cajita de descripción del vídeo. Lo primero que hago es limpiarla muy bien y después darle una capa de imprimación. Primero se la doy a una mitad, la seco con el secador y le doy a la otra mitad. Lo que hago a continuación es darle una capa de pintura a la tiza en color blanco antiguo, pero serviría perfectamente una pintura acrílica. Incluso si con la capa de imprimación que le dimos ya queda bien, nos valdría perfectamente. Es importante darle una capa de imprimación o gesso, porque la pintura en el plástico no agarra muy bien. Mientras que la pintura blanca se seca, vamos a teñir unas cuerdas y lazos. El caso es que no encontré cuerdas y lazos de un color similar a la pintura verde que voy a usar. Por eso la voy a teñir con pintura rebajada con agua. La cuerda esta gruesa que estoy usando es una cuerda de algodón de 5 milímetros de diámetro. Lo que hacemos es meterla toda para que se empape bien. No me llegó la mezcla de pintura y agua y tuve que hacer más. Y una vez que la cuerda esté bien empapada, que vemos que se tiñó completamente, cogemos una punta y le vamos escurriendo el exceso de humedad y la ponemos a secar sobre un cartón. Mientras tanto vamos a teñir también un cordón fino de algodón y unos lazos y los dejaremos que se sequen bien. Tengo una tela de un color bastante parecido al verde, pero no tiene ningún estampado y es un poquito sosa, así que con una plantilla lo que voy a hacer es pintarla con pintura blanca acrílica. Empecé con un pincel destarcido, pero me llevaba mucho tiempo hacer todo el dibujo. Entonces decidí hacerlo con una esponja. Es más rápido y queda bien. Lo único es que hay que tener cuidado de no llevar demasiada pintura. Mojamos la esponja en la pintura, depositamos en un papel todo el sobrante y luego la pasamos sobre la plantilla. Es mejor pasarla 2 veces a que se nos cuele la pintura por debajo. Es una tira de tela de aproximadamente 1 metro de largo por 14 centímetros de altura. Para la cesta corté 4 trozos de cartón, es un cartón delgado, de 10 por 10 por 9 y otro más para la base que sería de 9 por 9. Y vamos a forrar uno de sus lados con la tela que pintamos. Los 4 lados de la cesta tienen las mismas dimensiones, o sea que tenemos que fijarnos bien cómo las pegamos para que no nos quede un lado más ancho que el otro. Quiero decir que cada uno de los lados lleva uno pegado por la parte de dentro y el otro por el lateral, así como veis en la imagen. Cuando ya estén pegados los laterales, pegaremos la base.
En la parte exterior de abajo le voy a pegar un trozo de la misma tela verde. Le corto las esquinas para que no haga demasiado bulto, pego el sobrante en los laterales. Todo el exterior de la cesta lo voy a forrar con esta cuerda blanca. Es una cuerda de algodón, no sé muy bien, de 2 o quizás 3 milímetros. Un poquito más gruesa también iría bien, quizás mejor. Vosotros ponéis la que tengáis. Con ella vamos a forrar todo el exterior de la cesta hasta llegar abajo. Para sostener el globo vamos a necesitar 4 palos de madera. Estos que estoy usando son de 3 milímetros de grosor y los voy a pintar de blanco. Tienen una longitud aproximada de unos 35 centímetros. Después los recortamos. Con la pelota ya seca, recordamos que el contorno de la pelota era de 65 centímetros. Lo que vamos a hacer es hacer unas marcas por el centro. Hacemos una marca al principio y otra justo en la mitad, o sea, en 32 centímetros y medio. Esos 32 centímetros y medio los vamos a dividir a la mitad, que serían 16 con 2,5. Y este a su vez lo dividimos otra vez a la mitad, que nos quedarían unos 8 centímetros, milímetro arriba, milímetro abajo. Eso es lo que haremos con todo el contorno hasta tener 8 gajos todos del mismo tamaño. Esas marcas nos servirán para pegar cinta adhesiva desde el punto central arriba hasta el punto central abajo, pasando por cada una de las marcas que hicimos, y así dividiremos la pelota en 8 gajos. Cubriremos las partes que no queremos pintar. 4 partes ya las tenemos de blanco, o sea que solo tendremos que pintar las otras 4. Voy a pintar los 4 gajos con pintura verde y una esponja. Lo que voy a hacer es ir pintando y al mismo tiempo cada vez que pinte uno secarlo con el secador de pelo para intentar no estropear lo que ya tengo pintado. ¿Sería eso o esperar a que se seque antes de continuar? Cuando estén todos pintados lo dejamos que se seque bien y retiramos la cinta. Como veis, ahí la cinta en algunas partes se me llevó un poco la pintura, pero no pasa nada, que eso se arregla. Con la pintura ya seca le damos un par de capas de barniz, dejando secar bien entre capa y capa. Yo le di barniz mate. Con esta cinta de organza que mide 2,5 centímetros de ancho, vamos a hacer 8 lazos para decorar el globo. Voy a cortar unas tiras de unos 60 centímetros y hacer 8 lazos dobles.
Recortamos los palitos de madera a una altura de unos 30 centímetros. Si veis que os queda muy largo, podéis cortarle un poquito más. Y vamos enroscando en cada uno de ellos la cinta que teñimos de verde. A continuación pegaremos estos palos cada uno en una esquina de la cesta que tenemos hecha. Le ponemos silicona caliente y lo mantenemos durante unos segundos para que quede bien pegado. Y vamos a proceder al montaje del globo. Ya veis la pelota barnizada y preparada. Lo que vamos a hacer es unas marcas midiendo desde el centro hacia abajo unos 16 centímetros más o menos por la mitad de la pelota. Y vamos a hacer 4 marcas, esto es cada 2 gajos. Colocamos la pelota en su sitio y vamos a pegar los palos con el globo con silicona caliente. Intenté hacerlo con el globo tumbado para que lo vieseis bien, pero es muy difícil mantenerlo en su sitio haciéndolo así. Así que lo tengo que poner de pie. Ponemos un poquito de silicona y pegamos cada uno de los palos en las marcas que hicimos antes. Ahora vamos a poner la cuerda gruesa que pintamos, la vamos a pegar en la parte de arriba de cada palo, que no quede tirante, que quede un poquito como colgando. Y vamos a cubrir la mitad de arriba del globo con la misma cuerda, guiándonos por los cortes en cada color. Si la cuerda fuese un pelín más delgada, como de 4 milímetros más o menos, no nos haría tanto bulto en la parte de arriba, pero lo vamos a cubrir eso. Vamos a coger un aro de madera, el que estoy usando yo mide 5 centímetros de diámetro y lo voy a cubrir con una cuerda blanca todo alrededor y lo voy a pegar justo en la parte de arriba. Le voy a poner unos banderines con nombres. Cada banderín lleva una letra alternando colores. Yo lo hice en un programa de diseño, pero lo podéis hacer perfectamente usando papeles de colores o pintándolos. Los banderines tienen 4 lados iguales de 3 centímetros cada uno. Recortamos 4 trozos del cordón fino que teñimos antes. El cordón tiene que llegar de palo a palo y tiene que colgar lo suficiente para que nos quepan las letras del nombre que queremos poner.
Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. No olvidéis dejar un me gusta, compartir el vídeo, dejarme un comentario diciéndome qué os parece y suscribiros si no lo habéis hecho. Una vez tengamos las 4 tiras de banderines preparadas, las pegamos en el globo. Vamos a poner los 8 lazos que teníamos preparados, uno en cada unión de las cuerdas. Para hacer los sacos recortamos 8 cuadrados de tela de 5 por 5 centímetros y los vamos pegando por 3 lados. Les damos la vuelta y lo rellenamos con algodón o guata, lo que tengáis. Los atamos con una cuerda y pegamos uno en cada lado del globo. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.